Bueno, sean bienvenidos a nuestro podcast. En este caso me encuentro con los integrantes que lo conforman. Darren Pará. David Organista. Laura Manazalo, Ingrid Pachón. Y mi persona, Gerson Bejarano Bernal. En este caso hablaremos de un tema interesante, el cual es, a través de los estudios realizados por la OCDE en cuestión de aspectos económicos de nuestro país, Colombia. En este caso, estos estudios económicos reflejan 4 puntos importantes. Entonces daremos inicio a este podcast hablando del primer tema, el cual es que la economía de Colombia se recupera de manera notable frente a la crisis del COVID-19. Es una manera positiva en la que el país se ha recuperado, pero hay que tener en cuenta que es algo que necesariamente tenía que pasar. El Estado debía intervenir, ayudar a las personas en cuanto a la situación. Si el Estado no intervenía, pues obviamente la mayoría de empresas y las personas no tenían cómo subsanar y mejorar su estabilidad en el hogar. Pues personalmente yo considero que es algo positivo. Respecto a lo del COVID-19 y al crecimiento o a la recuperación que tuvo nuestra economía, también se debe, creo yo, a los nuevos programas sociales que surgieron y que el Estado implantó. Así que esto fue pues un gran apoyo para las familias colombianas. Pero esto no quiere decir que salieron de la pobreza debido a estos apoyos sociales, digo yo. Sin embargo, esto impulsó la productividad en nuestro país y gracias a eso actualmente nuestra economía sí se está recuperando de una forma efectiva. En el estudio se ve reflejado que la deuda pública aumenta en 13,5 puntos porcentuales del PIB y pues los costos del financiamiento igualmente. Sin embargo, es algo que podría preguntarle a mi compañero Aren para ver, según esos planes actuales, ¿cómo se prevé que esa deuda pública se llegue a estabilizar? Claro, Gerson, pero hay que tener en cuenta algo y es que las consecuencias de esta pandemia y las graves afectaciones que tuvo al sistema económico no se recuperarán de un momento a otro. Hay que tener en cuenta que debe ser un lapso de tiempo en que la economía vuelva a subir y aumente la productividad en el país. Para lo establecido por la OCDE en su investigación, se estableció que aproximadamente serán 10 años para un repunte o una recuperación completa del PIB del Producto Colombiano. Adicionalmente, los ingresos fiscales también son situados simplemente por un 20% del PIB, pero cabe resaltar que evidentemente estos no son suficientes para poder satisfacer las crecientes demandas sociales y asimismo también poder preservar la inversión pública en cuanto a infraestructura, a educación y a salud. Por otro lado, también es muy importante resaltar que tan solo el 5% de los colombianos paga el impuesto de la renta de las personas, lo cual evidentemente esto constituye una principal explicación de que sea baja la recaudación tributaria. Es bastante relevante porque si tú te pones a pensar, no hay una gran cantidad de empresas completamente colombianas por lo mismo, por la cantidad de impuestos tan elevados. Eso también hace que el país no progrese, que no aumente su Producto Interno Bruto, que no haya mayor cantidad de exportaciones, sino lo que pues se prioriza es las importaciones. Por eso es muy importante hacer una reforma tributaria. Y claro, tienes razón, o sea, hay que hacer una reforma tributaria. Sin embargo, es un tema complejo en este país porque trataron de hacer una reforma y la gente pues se opuso de manera total y hubo paros y protestas y demás, entonces es un tema demasiado complejo. Efectivamente es un tema complejo porque las personas naturales y en sí la sociedad de nuestro país no es consciente de que pagar estos tributos es necesario. Porque ya que el Estado, a través de toda la recaudación de esos tributos, nos ayuda a que haya una mayor productividad, a invertir en infraestructura, en salud y también en seguridad. Pasamos al segundo tema en este agradable podcast. Este segundo tema será el de la ampliación de la protección social y la reducción de la informalidad son prioridades claves.
Esto según la OCDE. Así es, efectivamente, Colombia tiene uno de los niveles de pobreza y desigualdad en ingresos e informalidad laboral más elevados de Latinoamérica. Y a pesar de que hubieron unas contundentes respuestas debido a la crisis del COVID-19 por parte del Estado colombiano, también entran en juego las prestaciones sociales, que apenas estas contribuyen a disminuir o atenuar la desigualdad en nuestro país. El problema también está en que la mayor parte de nuestro gasto social no se destina a las personas más necesitadas o las personas más desfavorecidas en Colombia. Claro, Laura, pero aquí hay un factor que tenemos que tener en cuenta. Más del 60% de los trabajadores en Colombia son informales y claro que esto es algo muy negativo, pero nadie nunca se ha preguntado el porqué de esto. Si nos ponemos a pensar, las prestaciones sociales, que básicamente vacaciones, auxilio de transporte, cesantías, tienen un costeo muy alto dentro del trabajador o el salario mínimo de este. Entonces, ¿qué prefieren hacer las personas? Obviamente, prefieren buscar empleos informales donde no van a tener estas prestaciones sociales, pero sí van a tener un ingreso final más alto que como si estuvieran en una empresa o en un trabajo formal. Ahora, devolviéndonos un poco al tema anterior en cuanto a tributación. Esas reformas que en algún momento han de venir deben requerir que gran parte de ese financiamiento de la protección social pues se desplace gradualmente de las cotizaciones laborales pues a una tributación más general. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de complicar a la persona natural o al empresario en que tiene que sacar un porcentaje y pagar cena, por ejemplo, otro porcentaje para pagar cierta cotización, otra para pensión, eh, y distintos temas que salen de ahí en cuanto a tributación, es que la persona simplemente se le pida un porcentaje de sus ingresos y los tribute, y con eso ya pagaría tantas variantes que hay hoy en día. Bueno, por otro lado, uno de los temas que hay que mencionar y hay que resaltar es la desigualdad y las oportunidades educativas que se brindan acá en Colombia. Es complejo el tema porque si te pones a pensar, un país que no recibe la educación necesaria y la educación que esté sustentada con buenas bases, pues todo se ve evidenciado con el tema de la pandemia, cuando la educación pasó de ser completamente presencial a un estado virtual, pues afectó a muchas personas. Pues no todas las personas tenían la misma cantidad de ingresos para comprar un computador a sus hijos, para poder brindarles un servicio de internet, porque no en todos los municipios o lugares alejados de Colombia pues hay la misma cantidad de oportunidades, porque pues sí es bien sabido, un país educado es un país libre, es un país que tiene voz, que tiene el poder de salir adelante. Ahora el otro tema es que aparte de una nula educación, de que la tributación pues anda un poco mal, también persisten los problemas del gobierno. Es claro que Colombia, a pesar de que pues ha conseguido avances significativos en el tema de la corrupción, sigue persistiendo y Por otro lado, según estudios de la OCDE, también se sitúa que Colombia no tiene una ley específica en la cual este brinde una protección a las personas que sean denunciantes de los casos de corrupción. Asimismo, tampoco cuenta con una ley que evidentemente dé una condena a las personas que son corruptas. Si tenemos en cuenta los casos de corrupción más notorios en el país, encontramos que cuáles son estos, son los proyectos de infraestructura y los de contratación pública, ya que siempre vemos que las construcciones de algún, no sé, tipo de puente o establecimiento, en estos casos de corrupción elevan o inflan los precios de lo que realmente valen estas obras públicas. Además de lo que menciona mi compañero Darin, pues es importante resaltar el tema de que las campañas políticas deberían ser sustentadas o deberían estar financiadas por el Estado y no ser los políticos quien pongan el dinero para, sí, evidentemente apoyar su campaña política, ya que pues esto genera favores de por medio, pues no es como lo más lógico para que las personas voten. Hay que resaltar también el caso del jefe anticorrupción, el cual fue capturado por la fiscalía
por corrupto. O sea, esto es algo insólito más bien No tiene sentido. en Colombia. Pero bueno, compañeros, bajándole un poco a la ira, porque si no, tal vez amanecen con las botas al revés. Pasaremos al siguiente tema, que es la lucha contra la deforestación es clave para la sostenibilidad de nuestro país. En este caso, las emisiones de gases de efecto invernadero pues son bajas en términos per cápita, pero últimamente pues esto, según el estudio, ha ido al alza. Bueno, asimismo, Colombia se ha planteado o se ha comprometido a reducir a un 0% la deforestación en el año 2030, pero esto es algo contradictorio porque evidentemente en los últimos años se ha logrado evidenciar que esto ha aumentado a un 8% en el año 2020 el tema de la deforestación. O sea, es un tema complicado y es un tema que se debe estudiar a profundidad para poder llegar a cambiar las energías, dejar de utilizar el combustible, porque pues al fin y al cabo Colombia termina nutriendo y generando ingresos a partir de lo que es el petróleo, que es uno de los productos más cotizados a nivel mundial. Terminamos este humilde y maravilloso podcast. Espero hayan tenido una buena sensación auditiva